Telecaribe presenta El Contenedor, Defensoría del Televidente. Opiniones, sugerencias, análisis. Escuchamos a las audiencias. El Contenedor. Hola a todos y bienvenidos a El Contenedor, el espacio de la Defensoría del Televidente del Caribe colombiano. Para nadie es un secreto que estamos pasando por una época muy complicada como nación. Estamos prácticamente divididos en dos bandos. Y ninguno de los bandos le da la oportunidad al otro de poder hablar, de poder expresarse, porque pareciera que disfrutamos negándole al otro la oportunidad de hablar, la oportunidad de decir lo que tiene que decir. Y en ese sentido, cuando eso pasa en una sociedad, el papel de los medios de comunicación es fundamental, precisamente en la búsqueda de objetivos comunes, de trazar puentes, de tender puentes que permitan que los ciudadanos puedan entenderse como iguales y empezar a compartir en la diferencia. ¿Eso está pasando en Colombia? ¿Qué están haciendo los medios de comunicación en Colombia? ¿Qué estamos haciendo los medios de comunicación, tanto públicos como privados? ¿Qué piensa esa ciudadanía? ¿Qué piensan ustedes, los que están atrás de los televisores, los que leen los periódicos en las mañanas, los que encienden los programas de radio? ¿Cómo creen que desde los medios de comunicación estamos contribuyendo a hacer de este un país mejor, o por lo menos un país donde conversemos unos con otros? Medios públicos y ciudadanía. Medios públicos y construcción de ciudadanía. Ese es nuestro tema de hoy en El Contenedor. Bienvenidos. Y vamos a entrar en materia conociendo la opinión que sobre el tema tienen los colegas defensores del televidente de otros canales públicos e incluso de los privados. En El Contenedor, los defensores opinan. Yo pienso que es muy difícil decir lo están haciendo bien, lo están haciendo mal, porque el periodismo en Colombia tiene muchas voces, muchos tipos de medios, muchos sitios donde se genera la noticia. Están las grandes ciudades donde los periodistas están relativamente blindados, están las regiones donde los periodistas trabajan en condiciones muy precarias, donde ponen en riesgo su vida si hacen denuncias y si se ponen a hacer investigaciones, pero realmente el periodismo sí ha hecho cosas buenas, pienso yo. Hay periodismo de investigación en varios de los medios grandes de comunicación, muchos columnistas y caricaturistas están todo el tiempo poniendo el dedo en la llaga. Entonces yo pienso que si bien falta mucho, de pronto uno quisiera que hubiera más información, que de pronto no hubiera tantas agendas ocultas en algunos medios o en algunos periodistas. De todas maneras se está, pienso yo, informando en líneas generales bien, por lo menos hay de dónde sacar información, y afortunadamente cuando los medios nacionales no tocan los temas, aparecen los medios internacionales que también están cumpliendo una labor muy importante. ¿Qué cumplen los medios de comunicación en este momento que está viviendo Colombia, en esta coyuntura? Es fundamental. Es un rol que busca que los medios argumenten, contextualicen la información, den explicaciones, interpreten los hechos que están pasando. Se necesita un periodismo contextualizado, en ese sentido, argumentado, y se necesita un periodismo investigativo que vaya a la profundidad, a las razones, a las versiones, y que luche por la verdad que hay detrás de todo esto que está sucediendo. Es un periodismo que tiene que de alguna manera dar legitimidad a las instituciones, dar las voces a los que están en este momento de discusión, en estas polarizaciones. Es un periodismo que tiene que entrar a decirle a la audiencia que se argumente bien, porque lo contrario, una audiencia que no recibe información contextualizada, argumentada, no tendrá información útil para tomar decisiones en su vida diaria. Frente al tema del papel de los medios públicos, creo que aquí sería crucial que pueda haber una pedagogía frente a lo que el país está viviendo. Creo que parte fundamental de lo que tienen que hacer los medios públicos es contextualizar la situación que estamos viviendo, contextualizar todo lo que ha sido el proceso de paz, contextualizar el momento histórico y qué significa el posconflicto, porque muchas veces creo que las noticias y el cubrimiento noticioso se queda, y el cubrimiento noticioso y también los programas de opinión se quedan en la superficie sin ir al fondo, y de alguna manera la televisión y la radio pública
tienen la obligación de dar contexto, de ir más allá, de dar profundidad, una profundidad que permita que los ciudadanos tengamos argumentos para elegir o para decidir frente a nuestras posiciones políticas o frente a nuestras decisiones en relación con el proceso de paz y la posibilidad del posconflicto. Entonces, me parece que allí la función es vital de los medios de comunicación pública, es decir, es apoyar esos procesos de construcción de ciudadanía que permitan una mejor toma de decisiones. Esas opiniones vamos a compararlas con las de ustedes, los televidentes del Caribe colombiano. ¿Qué piensan del papel que estamos jugando los medios de comunicación en el actual escenario colombiano? Veamos. La comunicación y la información la dan de acuerdo a los intereses que estén cada uno. Básicamente, si yo quiero que la información trascienda de la forma en que a mí me convenga, la transmito. Las únicas informaciones que son más o menos veraces son las de homicidio, casos de sangre, porque las otras pues se manejan de acuerdo a las condiciones económicas y social, políticas que maneja el noticiero. No, la verdad es que honestamente no. Los televidentes no estamos correctamente enterados de lo que está sucediendo, de cualquier tipo de noticia. Más se va uno a los noticieros independientes, esa es la verdad. Pues pienso de que siempre tapan la información de una manera en la que a ellos les conviene, porque siempre he sabido de que Colombia es un país donde siempre está presente la corrupción y siempre está tratando de como maquillar las cosas de una manera en donde el televidente vea que las cosas no son tan graves, pero en realidad no es así. Este es un tema complejo y precisamente mucho de lo que pasa es por no darnos la palabra, por no escucharnos. Por eso hoy en El Contenedor la que manda es la palabra. Luego de la pausa tendremos invitados especiales en el estudio con mucho conocimiento y experiencia para que sigamos conversando acerca del papel de los medios públicos en particular, en la construcción de ciudadanía en un país que tanto lo necesita. Ya seguimos, este es El Contenedor. El Contenedor, Defensoría del Televidente. El Contenedor, Defensoría del Televidente. Gracias por continuar con nosotros en El Contenedor, el espacio de la Defensoría del Televidente del Caribe colombiano. Y para tratar un tema tan importante como el que nos atañe hoy, los medios públicos y la ciudadanía, los medios de comunicación en general y la ciudadanía, tenemos dos invitados muy especiales en el estudio del Contenedor. Ellos son Alberto Martínez, docente, periodista, presidente de la Asociación Colombiana de Facultades de Comunicación Social, AFACOM, y Juan Pablo Ferro, docente, periodista investigador, director de maestría en periodismo y jurado del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar. Muchísimas gracias por acompañarnos en El Contenedor. Muchas gracias. Ustedes muy amables. Vamos a tratar de armar como un embudo, de ir con las preguntas como en embudo y empezar entonces desde lo general. ¿Qué tanta responsabilidad consideran ustedes le atañe a los medios de comunicación en la crisis que estamos viviendo hoy como nación? Profesor Martínez. Los medios de comunicación cumplen una función natural, que es la de entregar insumos a la ciudadanía para que tome mejores decisiones. Los medios de comunicación andan en una apuesta por los partidos, por los sesgos, por las ideologías, y están repitiendo un error histórico. Si hoy preguntamos quién fue Bolívar o quién fue Santander, si era liberal o conservador, quién tuvo razón en medio de la crisis que vivió Colombia en ese momento, pues no vamos a encontrar una respuesta lógica, porque los medios en su momento fueron partidistas. Si dentro de 50 años nos vamos a preguntar qué fue lo que pasó en Colombia en el año 2019, tampoco lo vamos a encontrar, porque los medios de comunicación no están siendo testigos de la realidad, sino que están haciendo apuestas por un tipo de realidad. De manera que lo que hay hoy en las agendas informativas son apuestas por presidentes, expresidentes, partidos políticos, ideologías de izquierda o de derecha,
y eso al final no le permite insumos a la ciudadanía, sino que finalmente la confunde. Profesor Ferro. Bueno, yo creo que estoy bastante de acuerdo con lo que ha planteado el profesor Alberto. Sin embargo, creo que hay que reconocer que hay que aprovechar y que se ha abierto un espacio que la ciudadanía puede y debe apropiar, y que tiene que ver con la posibilidad de, desarrollar medios de comunicación a través de un canal que afortunadamente hasta ahora, y digo hasta ahora pues porque hay ciertas tendencias a que esto no suceda, que afortunadamente hasta ahora le permite a la ciudadanía hacer suyo un principio constitucional, que es el principio de todo ciudadano tiene derecho a crear su propio medio y a expresarse en el medio. Evidentemente con las problemáticas que tiene crear un medio, pero creo que hay un espacio que la ciudadanía puede apropiar y que vale la pena que lo apropie, que está regido constitucionalmente. En ese sentido, entonces, pudiéramos interpretar, profesor Ferro, de su respuesta que, habida cuenta que el periodismo no está respondiendo a las necesidades de la ciudadanía entonces está reemplazando al periodismo dentro de sí mismo. Ahí hay como dos factores. Uno, me parece que es muy importante que la ciudadanía se siga estructurando como tal y pueda entender el papel que puede desempeñar. Y lo segundo, me parece que hay un espacio que los periodistas, sin necesidad de que los medios estén en el camino, pueden llegar a llenar para poder cumplir una función que es esencial para la democracia, que es informar a los ciudadanos y además informar para que los ciudadanos se apropien de lo que realmente necesita la ciudadanía desarrollar. Hemos escuchado hablar de la crisis de los medios y de la crisis del periodismo, de los periodistas, no solamente en Colombia, sino a nivel global. Esto que se está viviendo en Colombia es un reflejo de una problemática global, o hay una cierta particularidad en el caso colombiano que implica a verlo así, como un caso particular, profesor Martínez? Yo creo que hay una confusión general sobre lo que puede estar ocurriendo hoy con los medios de comunicación. La crisis no solamente se nota en Colombia, se nota en Europa, en Estados Unidos, hay cierre de periódicos constantemente. Hay migración hacia plataformas digitales de los medios impresos, por ejemplo. Lo que creo es que el ciudadano no sabe que pues es solamente ciudadano y entonces se cree periodista, y ahí hay un gran problema. Al creerse periodista entonces se cree portador de verdades. Yo particularmente no creo en el periodismo ciudadano, es un periodismo malsano, irresponsable, un poco alegre. Ver no significa entender, escuchar no significa comprender, y esos mensajes están pasando por las redes sociales bajo el prurito de verdades, de informaciones ciertas, y eso nos está generando confusión. Creo que el gran problema que pasa en el mundo en ese momento es que los ciudadanos encontraron las redes sociales como una posibilidad de hacerle eco a lo que ellos consideran posibilidades informativas, y eso no es. Por las redes sociales pasan fuentes de información. Las redes sociales no son de ninguna manera medios de comunicación, y los periodistas ciudadanos lo creen así. Este es El Contenedor, el espacio de la Defensoría del Televidente del Caribe colombiano. Ya regresamos. El Contenedor, Defensoría del Televidente. El Contenedor, Defensoría del Televidente. Pienso que no están haciendo un buen trabajo, ya que, como ya dije, no están diciendo las cosas como son. Están maquillando mucho la información de una manera muy suave y no real y cruda como debe ser. Regular, ni bien ni mal. Algunos sí manejan bien la información. Un poquito más concretos, un poquito más veraces. Los noticieros y medios de comunicación, ellos están dependiendo del jefe que esté montado políticamente.
Seguimos en El Contenedor, el espacio de la Defensoría del Televidente del Caribe colombiano, hoy conversando acerca de los medios de comunicación y la construcción de ciudadanía. Profesor Ferro, en algún momento se dejó de creer en los medios tradicionales. Y esa credibilidad caída en los medios tradicionales se pasa a los medios, entre comillas, alternativos, al periodismo ciudadano. Pero resulta que ese periodismo ciudadano no lo es tal porque le falta el rigor, la metodología, el manejo de fuentes, el contrastar datos que tiene el periodismo tradicional. Entonces resulta que no se cree en unos medios tradicionales y se está cayendo en la falacia de creer en quien no tiene las suficientes herramientas para presentar la realidad tal como es o los hechos tal como son. Estamos cayendo como en ese bucle. Pero con un agravante, y es que antes las agendas de los medios convencionales se construían a partir de las fuentes de información. La segunda fase era ahora los medios de comunicación creando sus propias agendas. Hoy la agenda de los medios de comunicación se construye a partir de una pregunta que se hace en las salas de redacción. ¿De qué están hablando en las redes sociales? Entonces, si en las redes sociales hay confusión, pues esa confusión se traslada a los medios convencionales. En conclusión, lo que tenemos es una confusión absoluta. No se sabe quién tiene la verdad, ni se sabe quién está buscando la verdad, que es una cosa muchísimo peor. Profesor Ferro, ¿cómo pueden entonces en este panorama los medios de comunicación empezar a trabajar para recuperar esa credibilidad y confianza que el público les ha quitado? Yo creo que hay casos de casos, digamos, y no necesariamente me voy a referir a los casos de filantropía, que hay bastantes en Colombia y que permiten hacer ejercicios periodísticos valiosos en la red e inclusive más allá de la red, en la formación de los periodistas, etc. Pero antes déjeme decir que yo creo que la red es una oportunidad para los periodistas en términos de ejercer la profesión bajo los parámetros que todos queremos y que todos creemos. O sea que la red es una oportunidad. Y ahí tenemos que entrar de alguna manera con digamos, como profesionales de la información a llenar, digamos, un espacio que hay que llenar. Hay un tema real de lo que plantea Alberto que me parece que es muy interesante y es un tema que sufren mucho los medios, y es que los periodistas dejaron de ser los portadores de lo que ocurre y se pusieron en el mismo nivel de los lectores. Entonces, ahí hay una cosa un poco compleja para tratar, porque los lectores están al mismo nivel de los periodistas y entonces lo que llamábamos lectores, digamos, entonces los públicos lo que hacen es que crean una determinada información que a nosotros nos parece que es una información, a quienes estamos metidos, digamos, en este mundo, nos parece que es una información no suficientemente sopesada. Pero para acabar de responder la pregunta, hay casos por fuera de medios que funcionan y que evidentemente hacen un periodismo serio. Dos casos por nombrarlos. El primero es New York Times. El New York Times es un medio que ha sido capaz de entrar en el mundo digital y ganar un determinado público. Sí, a punta de quizás de comportarse de una manera muy particular con la administración Trump, pero ha ganado un espacio y por lo tanto ha ganado unos adeptos. Y el segundo es The Guardian, que es un periódico que en su último informe demuestra que después de haber luchado durante 10 años por tratar de estar en un ámbito, digamos, del mundo mediático digital importante, digamos, ha logrado que en lo digital por primera vez tenga ganancias después de 10 años de andarle pedaleando a la cosa. ¿Y cómo se logran? Pues se logran haciendo buen periodismo, porque a la gente sí le gusta el periodismo de calidad y al ciudadano necesita periodismo de calidad. ¿Y qué es periodismo de calidad? Yo creo que si nosotros retomamos lo que echamos de menos, podemos encontrar la respuesta a la pregunta. Antes, como para ponerlo en perspectiva, el sistema límbico, que es el que regula las emociones, tarda entre 6 y 8 segundos en enviar la primera señal al cerebro.
Lo que ocurre en las redes sociales es que sin enviar señales al cerebro, estamos reproduciendo información o dándole me gusta a un meme, a un comentario, a una fotografía. De manera que la información, entre comillas, que circula por las redes sociales es una información más gobernada por la emotividad que por la racionalidad, número uno. Número dos, lo que circula por las redes sociales es, por sobre todo, información con una enorme carga negativa. Los análisis que se han hecho en relación con Twitter, por ejemplo, indican que en tanto una noticia negativa demora 1 hora en llegar a 1.500 personas, una positiva demora 1 hora para llegar a 60 personas. De manera que si tenemos en cuenta que no hay racionalidad en la interacción y que además lo que estamos haciendo es consumir y reproducir información negativa, ahí podemos entender un poco cuál es la radiografía que tenemos en las redes sociales. ¿Cómo se vuelve esto un buen periodismo? ¿Cómo se construye un buen periodismo? Pues de la manera como se hacía periodismo. Contrastación, verificación, equilibrio, contexto social, el dato. La respuesta está allí. La manera de salir del paso al mal periodismo es volviendo al periodismo de antes. Ahora, desde lo público, ¿cómo analizan ustedes el panorama? Los medios públicos, en el caso colombiano, en la coyuntura colombiana, ¿se están comportando como se debe, profesor Ferro? Bueno, a mí me parece que ahí, otra vez, se puede escoger y se puede aprender, pero también hay cosas que vale la pena rescatar y que se han ido produciendo evidentemente en los medios públicos a favor de la ciudadanía, eso es evidente. A mí me parece que en términos de los medios públicos acá ha habido unas experiencias muy valiosas que muy probablemente nos pueden enseñar cómo comportarnos en este nuevo escenario. Yo no sé si existen realmente los medios públicos, yo quisiera como preguntar eso. ¿Cuáles son los medios públicos? Hay una diferencia entre medios públicos y medios estatales o gubernamentales. En televisión pública, Deutsche Welle de Alemania. Los ciudadanos alemanes pagan un impuesto para sostener la televisión y la radio públicas, y esa televisión y esa radio no le rinde cuentas al gobierno, le rinde cuentas a los ciudadanos. Porque tenemos unos cuantos medios gubernamentales en Colombia que son leales al gobierno de turno, y cuidado si no lo son, porque entonces salen periodistas, o la franja con amplia sintonía de aquel crítico, pues entonces desaparece y lo mandan para la madrugada, por ejemplo, y casos hemos tenido recientemente. Hay actos de medios públicos, pero medios públicos como tales no hay. Los canales regionales de televisión, ¿qué son? Sino una sinfonía de roscas y ayecciones a la clase política, a los gobernantes de turno, en los que se hacen algunas cosas interesantes, pero medios públicos como tales, no, porque no responden a la ciudadanía, responden al gobernante de turno, al político que es el que tiene el manejo de eso y otros controles estatales. Medios para los ciudadanos, periodismo para los ciudadanos. Alberto Martínez, Juan Pablo Ferro, muchas gracias por haber estado con nosotros en El Contenedor. Muchas gracias a ustedes. Este es el programa de la Defensoría del Televidente del Caribe colombiano. Broadcast. Este término se refiere al mínimo nivel de calidad técnica que debe tener un contenido audiovisual para poder ser emitida en un canal de televisión. La calidad se mide por el nivel de luz, el sonido y la nitidez de la imagen, entre otros aspectos. El nivel de calidad broadcast es fijado por los organismos reguladores de cada país. La calidad broadcast de la señal de televisión abierta, por ejemplo, es superior a la que se puede encontrar en redes sociales, donde no es un factor que importe mucho. Hemos llegado al final del programa, pero no del tema. A los medios públicos nos corresponde seguir insistiendo, seguir comentando, seguir fomentando esa conversación que necesitamos como país. Han sido ustedes muy amables por haber estado con nosotros en el programa de la Defensoría del Televidente del Caribe colombiano. Este es su programa, este es su espacio. Recuerden que podemos estar en contacto a través del correo institucional y de las redes sociales. Hasta pronto.